médico llamado Charles White adquirió una casa como esta de uno de sus pacientes, quien murió mientras estaba bajo su atención. Más tarde decidió embalsamar el cuerpo de su paciente y ponerlo en exhibición en el interior del reloj del abuelo. Ya podrán imaginarse el escándalo, acrecentado por el considerable beneficio que recibiría el doctor con esta extraña resolución. Por más de 2 siglos, su imagen ha sido deteriorada con acusaciones atroces. Acusaciones a las que el buen doctor no ha podido contestar, pero le daremos los medios para defenderse remontándonos a la Inglaterra de fines del siglo XVIII en busca del doctor White para que nos explique las extrañas circunstancias que rodearon la decisión de transformar a una anciana soltera en un horrible artículo de decoración para su consultorio. Años he escuchado murmuraciones y me parece que ha llegado el momento de responder a esos rumores maliciosos sobre mí y sobre la señorita Hannah Beswick respecto a cómo vino a ocupar un lugar prominente aquí, en mi consultorio. Ella está con nosotros en el interior de la caja del reloj. He conservado su cuerpo sin vida con mi habilidad, envuelto en lino y empapado en alquitrán. Su rostro está cubierto con un velo de terciopelo blanco. La gente dice que le cumplía sus caprichos para ser elegido como albacea de sus propiedades. Bueno, pues pueden decir lo que quieran. La verdad es que una amable anciana encontraba consuelo en mi consultorio. Yo le prestaba atención médica, como cualquier otro médico lo hubiera hecho. En algunas ocasiones, en que tomábamos el té y un sándwich de pepinillos, ella me confiaba las penas que afligían su corazón. Parece que su hermano, un chico fuerte, fue atacado por una extraña enfermedad que lo llevó prematuramente a la tumba. Fue rescatado por un mero accidente. El pánico que reflejaba su rostro cuando me relató esa horrible experiencia me dejó helado. Ser sepultada viva era algo que deseaba evitar a toda costa. El dinero no le era demasiado importante. Era muy rica. Así que decidió dejar sus instrucciones por escrito. Pues sabía que sin un documento yo podría ser puesto en tela de juicio por aquellos que esperaban beneficiarse con su muerte. Así pues, dejó establecido su deseo de que yo fuera el albacea de su herencia y de que esta casa me perteneciera mientras ella permaneciera sobre la tierra. Decidí seguir unas simples instrucciones. Embalsamarla, conservarla, ver su rostro todos los días. Y una vez al año, en presencia de 2 testigos, debía examinar su cuerpo. Unas personas piensan que esto es una espantosa responsabilidad, que si fuera por gusto, casi nadie aceptaría el cuerpo de un muerto por compañía. Aún así, todos quieren verla, y yo no tengo intención de satisfacer su morbosa curiosidad. Yo sé que lo que quieren es ver el rostro de la señorita Hannah Beswick y convencerse por ellos mismos de los rumores que se oyen. ¡Un muerto! En un reloj.
expresión era ágil, pero aburrida. Ahora deseo su silencio. Es reconfortante. La muerte del buen doctor condujo al término de su monopolio sobre la señorita Hannah Bestwick. La colección completa de medicina y animales que pertenecía al doctor Charles White terminó siendo parte de la exposición de un museo como este. Sin embargo, por más de 20 años, ha sido fácil imaginar cuáles objetos la componen. Un elefante disecado. Una jirafa disecada. Y por supuesto, la señorita Hannah Bestwick. Fue hasta el año de 1868, 110 años después de su muerte, que la señorita Hannah Bestwick fue llevada a su morada final bajo tierra. Aunque usted no lo crea. Este edificio, que se encuentra en la capital de la nación, nos da la impresión de ser un sitio tranquilo y llama poco la atención de los transeúntes. Ocupa toda una manzana en el corazón de Washington, D.C., y es el cuartel general de una de las agencias más importantes del mundo en la aplicación de la ley, entrenamiento, detección de delitos y su búsqueda. La Oficina Federal de Investigación, el FBI. Para los agentes del FBI, la eficiencia en el uso de armas de fuego es una tradición que se inició hace 50 años bajo la supervisión personal del entonces director de la oficina, J. Edgar Hoover. La guerra de Hoover contra el crimen ha creado algunos souvenirs fascinantes. Aquí, en el cuartel general del FBI, hay una área de exhibición que contiene varios objetos extraordinarios. Podemos ver este sombrero, obscurecido por los años, pero muy de moda cuando era un sombrero nuevo allá en los años 30. Perteneció al mismo hombre que empuñó y utilizó este revólver. Era un delincuente, un proscrito, pero no por mucho tiempo. Era el enemigo público número 1. John Dillinger. Asesino confeso que posó gustoso ante las cámaras antes de escapar de la cárcel en el auto de una mujer alguacil de Crown Point, Indiana. El FBI no había intervenido hasta que Dillinger cruzó la línea estatal. Esta violación a la ley federal permitió que el FBI organizara una campaña para la persecución y captura de Dillinger. Reviviremos para ustedes el evento que sucedió la tarde del 22 de julio de 1934 frente al Teatro Biográfico de Chicago. Solo pasaban unos momentos después de las 10:30 cuando Dillinger y una dama salían del teatro. Los agentes del FBI lo cercaron. Aunque Dillinger era un personaje popular, el fin de su carrera criminal no causó gran pena en Chicago. La muerte de Dillinger proporcionó un espantoso reportaje a los fotógrafos de prensa y de noticieros, reafirmando la creciente reputación del FBI como una agencia que imponía el orden. Esta es la máscara mortuoria de John Dillinger. Dillinger cometió un error fatal, desenfundó una arma en contra de los agentes del FBI. La muerte de Dillinger determinó el principio del fin
de la era del gangsterismo en América. Actualmente, el FBI ha transformado las técnicas científicas en instrumentos de detección de delitos. Una mancha misteriosa puede ser una pista vital. Si esta fue hecha por sangre humana, la muestra se tornará rosa. El archivo de huellas dactilares está a la disposición de las agencias que vigilan el cumplimiento de la ley. Hay más de 16 millones de tarjetas con huellas dactilares de delincuentes almacenadas en la computadora de la División de Identificaciones del FBI. Anualmente, la oficina procesa un promedio de 17,000 cheques fraudulentos. Comparándolos con otros que ya tienen registrados, el FBI logra identificar a casi una tercera parte de los estafadores que los firmaron. Ninguna pista es despreciada por los agentes del FBI. La blusa que usó una víctima de asalto y que fue desechada, la recuperan para encontrar en algún trozo de tela porciones de pelo del asaltante. Un especialista examina los residuos que han sido reunidos. El análisis indicará la persona y zona del cuerpo a la que pertenece ese cabello. Estás veraneando con... de clases en una forma excepcional para entrenar a los agentes en otras técnicas de detección de delitos. La ruleta y otros implementos básicos del negocio de los juegos de azar son usados para preparar reuniones clandestinas de jugadores embusteros. Los dados que tengo aquí son dados cargados. En verdad los han abierto y cargado con un relleno de acero. Después los cubren y así, al rodar sobre una mesa, con un gran campo electromagnético interno como este y utilizando algo tan común como un control remoto para puertas, se envía una señal a una máquina. En esta forma el dado cae del lado que nosotros queremos. Por ejemplo, digamos que alguien ha tenido una buena racha en el juego y ha apostado mucho dinero, pero si saliera un 9, esta persona perdería una gran cantidad. Hacer que los dados hagan trucos no es la única forma en que los jugadores timan a sus víctimas. Esta mesa en particular se llama la mesa abastecedora. Es una mesa adaptada, equipada. Por supuesto, todo está en la mesa. Podemos ocultar algunas cartas, las podemos colocar aquí en esta forma y guardarlas hasta que haga falta. Tiene un accesorio el cual pone una carta que saldrá al oprimir el fondo de la mesa con mi pierna izquierda. Me da las cartas que estoy necesitando, las tomo y dejo las que no me sirven. Suelto el botón y ahora tengo 4 ases. Llevar un juego así requiere de una persona muy valiente, que sea muy cuidadosa, que observe que nadie lo descubra y hacerlo tranquilamente, porque si no, es posible que se ponga en una situación muy peligrosa. Se metería en un verdadero problema. Debe ser muy cuidadoso. Parece que el ingenio criminal no tiene límites. Es todo un arsenal. Aquí se encuentran almacenadas más de 4,000 armas. Algunas son bastante extrañas. Este bastón en realidad es una escopeta. Este guante da una dura bofetada, pues es una pistola lista para disparar en el momento en que usted golpee. Esta colección no está solo para exhibición al público, sino que es usada diariamente. Para el FBI, esta colección es una unidad de referencia, una forma de comparar e identificar armas poco usuales. Esta es una Derringer, conocida como la amiga de la dama, y esta una Colt 22, con silenciador ilegal, una pistola que dispara solo con oprimirla. Una envejecida 45 de algún gángster. Esta pistola semiautomática fue encontrada después del robo en el que intervino Patty Hearst. Todos son trofeos del FBI en su constante guerra contra el crimen. La búsqueda del FBI incluye recolectar estadísticas criminales de toda la nación. Este reloj de la criminalidad aquí en el cuartel del FBI muestra las últimas cifras reunidas.
son escalofriantes. En promedio, en los Estados Unidos, alguien es secuestrado cada 7 minutos. Asalto con agravante cada 49 segundos. Robo cada 9 segundos. Y una vez cada 25 minutos, alguien cae víctima de asesinato. En conclusión, en este país se comete un delito mayor una vez cada 2 segundos. Minuto tras minuto del reloj, día y noche, 7 días a la semana. Cada 2 segundos. Aunque usted no lo crea. Un ladrón que iba descalzo fue identificado y convicto porque dejó marcada la huella de un dedo del pie izquierdo en la escena del crimen. Aunque usted no lo crea. Cassidy sabe que su pasado lo condena. Que hay algo más de lo que pueden ver nuestros ojos. Lo que vemos es gente trabajando en sus máquinas de escribir, sonadoras o computadoras. Todo está programado para llevar un papel de un escritorio a otro. Pero esto es solo superficial. Atrás de esta fachada de tranquilidad, generalmente se oculta un verdadero arsenal de emociones que pueden influenciar en el sutil funcionamiento de una organización. Hay un ejecutivo junior que desea con vehemencia un puesto superior, una secretaria intentando ser promovida, un comodín de oficina que quiere subir a un nivel superior o un empleado de edad avanzada preocupado por su futuro. La eficiencia en una corporación depende en gran parte de la calidad con que sus directivos puedan manejar el orden social o desorden en su oficina. En el Japón, la presión para triunfar en los negocios es tan intensa que algunas compañías envían a sus ejecutivos a pasar 13 días en una escuela para cursar un entrenamiento básico. Las empresas pagan a sus ejecutivos la colegiatura de la Escuela de Entrenamiento Gerencial cerca de Tokio. El futuro de cada participante, quien tendrá que cambiar su ropa por un indescriptible uniforme, dependerá exclusivamente de su actuación. Si fracasan, podrán ser despedidos por la compañía para la que trabajan. Los asistentes deberán someterse a un penoso examen que logre la aprobación de un instructor de adiestramiento de la Marina. Los instructores programan ejercicios tan sencillos como contar. Y en caso de que el estudiante no lo haga lo suficientemente rápido, tendrá que repetirlo. Otro aspecto es el de la cortesía. El acto de inclinarse al saludar es un factor vital de la formalidad en los negocios japoneses. Los instructores deben asegurarse de que sea realizado correctamente. Algunos ejercicios son para el desarrollo de movimientos gráciles y bien coordinados. Los alumnos también deben practicar la palabra sí en japonés para desarrollar un lenguaje enérgico. Cada acto y cada movimiento de los alumnos es constantemente tomado en consideración. Su comportamiento y reacciones hacia los demás es juzgado, aunque no sea otra cosa que escuchar las instrucciones que le da al siguiente alumno. Si rompen cualquier regla, por más pequeña que sea, el castigo es inmediato. Estos no son listones comunes, son recogidos de pedacería que encuentran en el suelo. Se les da el nombre de distintivos de la vergüenza y cada alumno debe usar 17 listones. Cada listón significa una falta determinada que debe ser corregida. Los adiestrados deben llegar a la perfección en actividades tales como escritura de reportes, buenos modales, etc., para poder ir despojándose de los listones.
sistemas que practican para ganar un argumento son que esté en lo correcto o que... Estás veraneando con... Aunque usted no lo... Observa a los alumnos. Estos deben practicar ambas formas, gritándose uno al otro los lemas de la escuela. Los instructores ponen especial atención a aquellos alumnos que no tienen una voz potente. Durante 17 horas, a lo largo de 13 días, los alumnos deben cantar, gritar y ejercitarse. Memorizan esta canción en particular para cantarla solo posteriormente, bajo las circunstancias más embarazosas posibles. Por ejemplo, en la terminal de autobuses. Ser entonado no se toma en cuenta, pero cantar fuerte sí, ya que el instructor presenciará la prueba a una cuadra de distancia. Si el alumno aprueba la señal, será esta una O. Si fracasa, será una X. Los alumnos harán una emotiva súplica a los instructores que están en el jurado para completar el curso. Cada súplica tiene el mismo título, Mi ambición. Aprobar proporciona un verdadero alivio. Los alumnos responden con gran emoción a la aprobación del instructor de muy diversas maneras. La culminación exitosa del curso es un trampolín para ser promovido. Para los que no aprobaron, les espera un penoso examen que repetir. Los graduados sienten un gran alivio en este momento, así que piensan celebrarlo. Estos son unos cuantos de los 25.000 ejecutivos japoneses que han completado el curso. Mañana irán a trabajar como de costumbre. Según cierto científico, la eficiencia en el trabajo podría mejorar durmiendo pequeñas siestas en la oficina, aunque usted no lo crea. De ese desastre en 1923, los japoneses celebran un Día Nacional del Conocimiento de los Terremotos. Al aprender qué hacer y cómo hacerlo, la vida que salven puede ser la suya. Este es un auténtico simulacro que incluye el incendio de una bodega abandonada. En 1983, un terremoto azotó a Japón. Un equipo profesional de cine filmó por primera vez un terremoto verídico en el momento en el que este sucedía.
frecuencia en las peligrosas islas japonesas. Por esta razón, los japoneses invierten casi $3 billones anuales para prepararse para el gran terremoto que saben que sucederá algún día. Esta es Tierra de Nadie. Es una falla terregosa y caliente a lo largo del Valle Central de California, cerca de Bakersfield. Nos encontramos a 60 kilómetros del Océano Pacífico, y aún así, los expertos dicen que algún día esta tierra será propiedad de la costa marítima. Estoy parado sobre la falla de San Andrés. Es una grieta gigantesca en la tierra que forma parte de una red de fallas que corren a través de miles de kilómetros desde México hasta más allá de Alaska. Les mostraré. De este lado está el continente americano, y en este otro hay una porción de tierra en movimiento a la que los geólogos llaman placa del Pacífico. Durante millones de años, esta sección de tierra estaba cerca de Los Ángeles, 210 kilómetros al sur, y le llevará unos cuantos millones de años separarse, pero llegará el día en que Los Ángeles y todo California Sur se separen dirigiéndose hacia el norte, convertidos en una isla. Esto no es una suposición, es un hecho. El movimiento hacia el norte ya ha empezado. Y un sacudimiento mayor podría suceder aquí en cualquier momento, hoy o mañana. Pero según los expertos, será durante nuestro periodo de vida. Aunque usted no lo crea. En el siglo pasado, los frecuentes sismos que sacudieron al mundo aniquilaron aproximadamente a 750,000 personas, aunque usted no lo crea. Estás veraneando con... 7 volcanes inactivos rodean este valle en México. Aparentemente tienen un efecto misterioso en la cosecha que aquí crece. En 1947, según se cuenta, un joven granjero llamado José Carmen García estaba trabajando en sus tierras cuando conoció a un forastero que decía haber estado cautivo durante años en una colonia bajo los volcanes. El forastero afirmaba que esta civilización amenazadora estaba muy adelantada y poseía secretos sorprendentes que podían ser de enorme beneficio para la raza humana. Como prueba, el desconocido le dio instrucciones por escrito al señor García, que le ayudarían a acabar con cualquier deficiencia en los alimentos. Esta es una copia de esas misteriosas instrucciones. Bueno, el señor García no entendió nada en un principio, pero entonces, una noche de insomnio le fue aclarado su significado. Siguió las instrucciones y produjo lo que podría considerarse un milagro. Esta es la granja del señor García. Y estos son los vegetales que cosecha. Esas coles alcanzan un peso de 28 kilos por pieza. En temporal también obtiene cebollas y nabos del tamaño de una bala de cañón. ¡29 kilos! Los expertos agrícolas admiten que los resultados son fenomenales y que no hay explicación. Tal vez en realidad exista una raza de hombres superiores viviendo bajo esos volcanes. El mundo de las plantas parece tranquilo, sin novedad, pero en verdad nos ofrece muchos misterios y sorpresas. En el interior de este invernadero, aparentemente normal, los científicos experimentan con uno de los organismos más pequeños del mundo. Este laboratorio se encuentra en el sur de Francia. Y este espeso líquido burbujeante es cultivado bajo cuidadosas condiciones de control. Y está vivo. Las algas son células vivas de una especie que ha sobrevivido por 2 billones de años. Los científicos las consideran una fuente inagotable de energía. Una utilidad poco usual de estas algas es dar vida a la creación de un artista. Las algas pueden transformar la energía solar en energía química. Cuando un técnico inyecta el líquido a una escultura hecha de espuma de poliuretano, la estatua se convierte en una criatura viviente, una planta con forma humana.
personalizadas. Las figuras son el resultado de la colaboración del artista Penu Arnest y el científico Claude Genot. Después de algún tiempo, las figuras maduran, pues son invadidas por las células multiplicadoras de las algas. Cuando la superficie cambia de un pálido cadavérico a un saludable toque rosado, las trasladan para poblar un bosque. Ya que han quedado abrazadas a los árboles, las figuras forman parte de la naturaleza y son tan dependientes del sol y del agua como cualquier otra planta. Ceñidas fuertemente a las ramas altas, la original vegetación es tan insólita en sus formas como la idea de que las plantas tienen una vida emocional secreta. En San Diego, California, esta idea es motivo de investigación científica para Cliff Baxter, una reconocida autoridad en el polígrafo, el detector electrónico de mentiras. Por casi 20 años, Baxter ha usado equipo para investigar su teoría de que las plantas tienen la capacidad de expresar sentimientos, tales como miedo, placer y alivio. Sus experimentos comenzaron cuando Baxter descubrió que el simple hecho de pensar en quemar una hoja produjo una reacción violenta en la planta. El hecho es que la imagen del fuego entró en mi mente y no solo lo pensé, sino que tuve la intención de quemar con un fósforo la pequeña hoja con la que estaba trabajando. En el instante exacto en que la imagen del fuego apareció en mi mente, el detector que registra los cambios de la planta dio un salto hasta el tope de la hoja. Lo único que yo había hecho en ese momento no fue encender el fósforo, sino solo imaginar el fuego. Este ensayo motivó a Baxter a dedicarse a buscar la forma de crear un control clínico de experimentos para que estos investigadores pudieran confirmar su descubrimiento. Esta prueba reveló que las plantas reaccionan a las emociones fuertes, aún sin un estímulo emotivo visible. En este caso, con la muerte de pequeños camarones. Baxter los colocó primero en este recipiente. El experimento será marcado y grabado por control remoto. La muerte de los camarones sucederá en este cuarto. En el otro cuarto, Baxter ha colocado una planta casera común, un filodendro. Unos pequeños electrodos, similares a los que se usan en los seres humanos para las pruebas del polígrafo, medirá cualquier reacción que el filodendro tenga por la muerte de los camarones. Una prueba de lectura demuestra que la planta se está comportando normalmente. El experimento será filmado en videotape mientras Baxter esté ausente para evadir la posibilidad de que la planta reaccione por su presencia. Así que Baxter saldrá a dar un paseo por la ciudad. Mientras tanto, en el laboratorio, el experimento se lleva a cabo en absoluta soledad. El polígrafo registrará las reacciones de la planta. Una pantalla reproducirá el proceso automático totalmente inesperado. Los camarones enfrentarán su destino en un tiempo determinado. En el instante de su muerte, la planta reacciona violentamente. Ningún otro evento perturbó la planta. Solo la muerte de los camarones que produjo la vibración que marcó el polígrafo. El registro regresa a su estado normal solo hasta que todo vestigio del experimento ha desaparecido. Baxter comprueba en esta forma que las plantas no solo sienten, sino que reaccionan dramáticamente a la muerte de otras criaturas vivientes. A la mayoría de la gente, una fila de bailarinas de hula y un grupo de ukulele les haría pensar en una sola cosa: Hawái. La mayoría de los objetos que vemos aquí no son típicos de Hawái. Por ejemplo, el nombre del ukulele sí es hawaiano y significa saltando y volando. Tal vez se le dio este
este nombre por el movimiento de los dedos al tocarlo. Sin embargo, el ukulele llegó en manos de los portugueses a fines del siglo XIX. Las faldas de palma fueron importadas desde Samoa, otra isla al otro lado del Pacífico, por el mismo rey Baba. Hasta las suculentas costillas de cerdo que son comunes en la isla fueron traídas por sus ancestros desde miles de kilómetros a través del mar. Acerca de la piña, virtualmente el símbolo de Hawái, no se sabe cuándo o cómo llegó aquí. No había piñas en 1778 cuando el capitán Cook llegó a la isla, pero 25 años más tarde ya eran comunes en el lugar. Probablemente otros visitantes de Europa la trajeron. Los tradicionales collares de flores e inclusive la caña de azúcar de la que Hawái es un gran exportador son originarios de otros lugares. Lo que sí es auténtico es el mar de Hawái. Las islas hawaianas, por cierto, los nativos también. Bueno, no. Son descendientes de los habitantes que se establecieron aquí en el año 1100 después de Cristo, tras haber navegado más de 1000 kilómetros en botes abiertos desde un sitio cercano a Tahití. Antes de esa época, todo Hawái, desde la cumbre de sus montañas hasta sus magníficas playas, estaban deshabitadas, completamente carentes de población humana. Mano oyo kama ai ole. Mana ai ole. Aunque usted